gracias por participar. Buenas Mónica tardes. Rato es profesora de literatura, directora de liceos en educación secundaria. Actualmente trabaja en el equipo de dirección de planeamiento y evaluación educativa de la Dirección General de Educación Secundaria. Integra el equipo de educación inclusiva del dispositivo Mandela de la DGES. Ella Buenas, es magíster en educación, política y sociedad de Flaxo. Y su tesis de maestría se titula Prácticas de enseñanza con estudiantes con síndrome de Down y parálisis cerebral. Cuenta con un diploma en gestión de instituciones educativas de la UDELAR y ANEP, un diploma superior en pedagogía de las diferencias de Flaxo Argentina, un diploma superior en prácticas inclusivas en condiciones del espectro autista, un curso de educación inclusiva, un camino a recorrer de Flaxo, Uruguay, curso Sociedad, Paradigmas y Discapacidad, Fundamentos Filosóficos y Antropológicos, Universidad Católica de Córdoba, de Argentina. También cuenta con un curso de Sistemas Augmentativos y Alternativos de Comunicación y con un postítulo de Tecnologías Digitales y Educación Inclusiva. Hoy Mónica nos va a estar compartiendo sobre educación inclusiva y desafíos desde la gestión. Adelante, Mónica. Muchas gracias. muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer y felicitar a los compañeros, las compañeras de Cerezo, a Viviana y a María Eugenia, a todo Cerezo, a todo su equipo, agradecer a las intérpretes. Voy a intentar hablar despacio para que se pueda seguir lo que estoy diciendo. Y también voy a intentar, si no lo logro, me avisan, cuando comparta imágenes o textos, leer y describir esa imagen para que nos puedan acompañar y puedan entender toda la presentación, todas las personas con todas sus diferencias. Voy a felicitar también el tiempo que se toman todos los que nos acompañan y agradecerlos profundamente porque es un verdadero placer encontrar colegas comprometidos, ocupados por estas distintas temáticas que hoy presentamos. Voy a presentar, ¿puedo poner, Vivi y Maru, la presentación? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, primero voy a decir que yo también formo parte del espacio de coordinación de educación inclusiva junto con Vivi, con María Eugenia, con las compañeras de la Comisión de Educación Sexual que recién presentaron, desde el dispositivo Mandela, que seguramente sea el dispositivo menos conocido, porque no está presente en todos los departamentos. Es un equipo pequeño de referentes que venimos trabajando desde el año 2019 en un intento de acompañar, orientar, eh, ayudar a pensar a las comunidades educativas cada vez que se presenta una situación, un emergente que está vinculado a esta temática de la educación inclusiva, fundamentalmente en temáticas vinculadas a la discapacidad intelectual y motriz en una primera instancia, aunque ahora el abordaje tiene más que ver con ayudar a pensar desde la concepción de la planificación diversificada o de la concepción dual. Dicho esto, quiero presentar brevemente cómo me propuse abordar este tema. Esta presentación está dividida en dos grandes bloques. En primer lugar, el punto de partida es de qué lugar pensar la gestión como desafío. Luego, desde qué lugar de educación inclusiva nos paramos, por lo menos en la ANEP, todas las compañeras que integramos el espacio de coordinación de educación inclusiva, compañeras y compañeros, y luego este documento que es tan importante para nosotros, para Uruguay, para la ANEP, para todo Uruguay, en realidad la educación formal y no formal, pero para la ANEP
especialmente, que es el decreto 350, que nos obliga a ir modificando otra normativa que tenemos en los subsistemas. Y luego, dos ideas para empezar a componer alguna respuesta que vienen de lo que he visto. En realidad lo que quiero pensar, presentar acá, son unas pocas ideas, una aproximación, un borrador, que viene de alguna teoría y mucho de ver cómo trabajan las instituciones educativas, los directores, los profesores, y todos los recursos que secundaria tiene en territorio. Entonces, como punto de partida, pensar o volver a pensar o repensar la gestión, que de la gestión no se ocupen solamente los equipos, los llamados equipos de dirección, sino pensar desde este concepto tan trabajado en toda la bibliografía, en un amplio espectro de esta bibliografía que he recorrido desde distintos enfoques, en enfoques, por ejemplo, que pueden ser documentos o investigaciones de la OCDE o documentos o investigaciones de pedagogos como Silvia Duchaski en Argentina. Y tiene que ver con un concepto de gestión, liderazgo distribuido, le dicen algunos documentos, o desde un pensar colectivo, desde de ya no pensar solo, trabajar en equipo. En realidad no son ideas nuevas, pero a veces nos olvidamos que para el abordaje de una problemática, entre comillas problemática, porque vamos a definir también qué entendemos por el problema en educación inclusiva y en gestión, pero un problema que emerge como tan complejo, que tiene tantas puntas y tantas aristas y que excede lo meramente pedagógico, tiene que ver con abordajes filosóficos, antropológicos, culturales, didácticos, entre otras disciplinas que se entrecruzan, hay que pensar en equipo. Secundaria tiene muchos equipos. Las compañeras de la Comisión de Educación Sexual recién ponían, por ejemplo, las referentes de educación sexual, están los equipos de Mandela, están los equipos de los proyectos de acompañamiento pedagógico, están los equipos de SER, de Cerezo, del DIE, pero además están los equipos que los liceos tienen naturalmente, los profes que se reúnen y piensan desde grupalidad, desde un pensamiento colectivo, pero además están los estudiantes, están las familias, para pensar entre todos el abordaje de estas situaciones nuevas que emergen en las instituciones educativas en una perspectiva de cambio de paradigma. Esto es muy importante, esto también lo trajeron las compañeras de la Comisión de Educación Sexual. Cuando hablamos de educación inclusiva, no hablamos solamente de discapacidad, hablamos de situaciones vinculadas al planteamiento que hicieron ellas, y hablamos de temas vinculados a lo cultural, migrantes, educación rural para nosotros, no de indígenas. Yo pude escuchar una parte de la ponencia que antecedió a las compañeras de educación sexual, educación de adultos, educación en contexto de encierro, es decir, toda la diversidad que podamos abordar en cualquier institución educativa. Y esta idea de pensar en colectivo para empezar a componer una o las respuestas de las escenas que se nos presentan. El otro punto de partida es desde qué lugar de educación inclusiva nos posicionamos en la ANEP y en la DGES. Hay un antes y un después de la Agenda 2030. Este es un documento que les recomiendo repasar. Pido disculpas que me quedó la A en minúscula. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que posiciona la educación inclusiva, el Estado uruguayo, que se compromete, esto fue en el año 2015, que está la Declaración de Inchón y la Agenda 2030, y es muy interesante buscar estos documentos, ver cómo se presentan las metas, los objetivos, tienen cada uno un conjunto de metas,
el Estado uruguayo está comprometido a esto y a partir de ahí es que se empieza a impulsar nuevos escenarios, nuevos documentos. La ANEP tiene muchos documentos que pueden orientar a las comunidades educativas. Yo elegí este que está construido por Mel Einskorn, que es uno de los expertos, que además tiene varias guías que sirven para orientar también a las instituciones educativas sobre cómo ir. Y acá quiero detenerme en estos 4 conceptos, que es un camino, una búsqueda constante. Por lo tanto, no hay que dejarse ganar por la desesperación o por la inquietud o por la angustia, porque estamos en construcción, no hay respuestas acabadas, hay muchas contradicciones, muchas tensiones que todavía necesitamos dirimir en los debates sobre este campo. Tiene que ver con el desafío de aprender a convivir con las diferencias. Luego, este es el punto en el que me quiero detener, la identificación y eliminación de las barreras para construir la accesibilidad y las barreras que podemos encontrar desde la construcción de los espacios, las propuestas de enseñanza, las propuestas de evaluación, la forma en la que nos vinculamos, el lenguaje con el que hablamos, cómo nos referimos a esas diferencias. Tiene que ver con la presencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes. Muchas veces pensamos que solamente alcanza con estar, pero es estar, participar, nada sin ellos, nada sin los estudiantes, y que progresen, entendido no como resultado de aprendizaje, sino como un resultado de un currículum, o sea, digo, como un resultado del tipo de evaluación, ¿no? De cuántos qué nota o qué calificación, sino el progreso a lo largo de toda la trayectoria estudiantil. En este sentido, tenemos muchos documentos también que sirven para ver el grado de avance de la ANEP y de la ADGES en este campo. Por ejemplo, los nuevos reglamentos de evaluación y de pasaje de grado, el documento de progresiones de aprendizaje. Y luego esta idea de que el foco tiene que seguir siendo puesto en el grupo de estudiantes como una responsabilidad moral en riesgo de vulneración de derechos o en riesgo de marginación. Para trabajar un poquito con el tema de las barreras, el decreto 350 que fue reformulado en el 2022, que nos rige a todas las instituciones educativas, pone sobre la mesa, para que todas las instituciones lo discutamos, este concepto de accesibilidad y de barreras. Lo más sencillo que puedo mostrar, porque es poco el tiempo del cual disponemos. Está claro que aquí tenemos una institución educativa en donde no hay rampas, no sabemos si hay ascensor o no hay ascensor, pero hay en la segunda foto, perdón, en la primera foto es la entrada a una institución educativa, una escalera, no hay rampas, estudiantes entrando, pero no hay rampas. Y en la segunda es un pasillo, un corredor, en el que hay una escalera, el corredor es estrecho, hay puertas cerradas y no hay señalética, no hay cartelería de ningún tipo, ni para permitir el tránsito de estudiantes ciegos, por ejemplo, o estudiantes extranjeros que no conozcan el español o que no estén alfabetizados en español. Entonces, claramente ahí hay que construir la accesibilidad. En el paradigma anterior, aquella foto que les mostré, las 2 fotos que vimos anteriormente y esta, diríamos que en el centro educativo ingresan estudiantes con algún problema y que el problema está en el estudiante. En este caso, por ejemplo, sería el estudiante con discapacidad motriz. En el nuevo paradigma, el paradigma de derechos, diríamos que nombraríamos a los estudiantes, ¿no? Son personas, no un problema. Sebastián, Nicolás y Martín, por ejemplo, entre otros estudiantes que acuden a un centro educativo cuyo diseño presenta barreras de acceso, por lo que se debe construir la accesibilidad. Corremos el foco del problema en la persona al problema en el diseño. Esto un poco a manera de resumen. Volver a pensar en colectivo,
con la participación de los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de la gestión, ¿no? En estas temáticas de educación inclusiva, que es cada vez que se presenta una situación, cualquiera de nosotros, un docente, un psicólogo, un equipo de acompañamiento pedagógico, una referente de educación sexual, cualquiera de nosotros en colectivo, fundamentalmente para poblaciones de estudiantes en riesgo de marginación, no esperar respuestas acabadas, es un proceso, es un aprendizaje. Hay mucha normativa y hay muchos documentos en la ANEP que nos amparan para este pienso colectivo. La DGES tiene dispositivos de educación inclusiva, el espacio de coordinación de educación inclusiva hoy los presentó, y el enfoque en la identificación de las barreras está determinado por saber en qué paradigma estoy posicionado. Y para pensar el problema, algunas ideas. Los problemas son inherentes a las instituciones educativas. Tal vez ahora percibamos que tenemos más problemas porque este paradigma inclusivo, paradigma de derechos, hace que aparezcan más emergentes para los cuales los profes decimos permanentemente no estamos preparados. Y este es el segundo punto que se pone en esta diapo, que ese saber instituido, decir no estoy preparado, a veces opera frenando lo instituyente. O sea, el ponerse a pensar cómo puedo abordar la accesibilidad, identificar la barrera, deconstruirla, y que hay que tener cuidado o poder identificar cuando ese saber instituido se construye en un nuevo problema o en una nueva barrera. Y esta foto de pensar juntos nuevamente, porque vuelvo a decir que toda la bibliografía nos dice, y todo el hacer de las instituciones, que hay que pensar juntos. Estas son otros apuntes sobre el problema, que esto nos pasa a todos. Primero volver a posicionar esta idea, no están las personas, no pensar que el problema es el estudiante o la estudiante, el profesor, la familia, la dirección, es el diseño del sistema con todos sus componentes. Ahí vamos, intentando de a partes empezar esas modificaciones, pero va a llevar tiempo porque no fue pensado para las situaciones nuevas que hoy habitan las instituciones educativas. Por eso es que no responde a los protocolos viejos, nos pone a pensar colectivamente, hace necesario respuestas nuevas y provoca, seguramente todos nos sentimos identificados, parálisis, enojo, desazón, resistencia, reclamo, sufrimiento, eh, trastorno. Hay algunos autores argentinos que a mí me gustan mucho rescatar el pensamiento, como Carlos Esclía y Silvia Duchaski, que han pensado mucho en estas temáticas, tanto de la gestión como de la educación inclusiva, que no consideran que estos términos que yo acabo de poner sean términos negativos. Lo negativo sería la indiferencia. Si un estudiante o una situación me provoca estas respuestas, estas reacciones, me está trastocando o trastornando y me está haciendo pensar. Y en algún momento vamos a empezar a ensayar colectivamente y vamos a encontrar respuestas provisorias a esa situación que se presenta. Una invitación a pensar estas imágenes que he compuesto. En la primera hay un profesor, no necesariamente tiene que ser de matemática, aunque en el pizarrón aparece matemática, porque sabemos que los profes a veces no borramos los pizarrones, que está repartiendo hojas, supongamos que es una situación tradicional de evaluación. Y afuera hay un estudiante con una cuadernola cubriéndole la cabeza, no le podemos ver la gestualidad porque la cuadernola le cubre la cara, pero lo imaginamos por fuera de la situación de aula. Situaciones que habitualmente encontramos en las instituciones educativas y que seguramente a todos se nos dispara a pensar, no estudió, no sabe, el profesor no se da cuenta de que está afuera. Nuevamente una situación en donde una estudiante está con una expresión de angustia, preocupación, y al lado una profe muy jovencita que también está con la misma situación, llena de bibliografía, pensando seguramente en su próxima clase o tal vez en alguna situación vinculada
con esa estudiante. La imagen fue compuesta tratando de como, incidir en este pienso. Y acá volver a traer los conceptos con los que venimos trabajando. Identificar si hay alguna barrera, empezar a construir la accesibilidad, pensar juntos, no pensar que el problema es el profesor o el estudiante o el director o el psicólogo o la psicóloga o quien sea, sino que el problema es el diseño o el abordaje que estamos teniendo colectivamente de esas situaciones. Brevemente, y para ir terminando, dos conceptos manejados por estos autores a los que yo les hacía referencia, tanto Silvia Duchaski como eh, Carlos Escliar, aunque son viejos conceptos que vienen de la filosofía y de la antropología. El kairos como tiempo de suspender el tiempo cronológico. Las instituciones educativas y la sociedad transcurre corriendo detrás del hacer, del antes y del después, de las obligaciones. Nosotros en las instituciones educativas muy pocas veces nos animamos a suspender el tiempo del cronos, el tiempo de la clase, el tiempo del escrito, el tiempo de la evaluación, ¿no? El tiempo el tiempo de la clase, los minutos que tengo, la planificación. Animarse a suspender. Hemos visto en estos años de experiencia acompañando instituciones muchas situaciones, y seguramente ustedes se sientan reflejados, en las que el emergente hace suspender el tiempo cronológico. Y aparece este concepto del kairos, que es cuando nos ponemos a pensar colectivamente, suspendemos el deber ser y entramos en el ser. Dice estos pedagogos que se alimentan de muchas concepciones filosóficas, que en ese tiempo lo inesperado sucede, se encuentran respuestas nuevas. Este tiempo tiene que ser un tiempo en el que pensemos, para poner conceptos de la educación inclusiva que están en cuestión, las ideas de normalidad. ¿Qué es lo normal? ¿Es normal que haya un profesor repartiendo escritos y un estudiante hojas de escrito y un estudiante afuera sin hacer el escrito, por ejemplo? No poner una etiqueta diagnóstica, ese estudiante no sabe, no puede, o un estigma o un estereotipo, o no discriminar ni al estudiante ni al profesor, no hablar de fracaso, de problemas, o debatir qué entendemos, ¿no? Las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, o los problemas, la inteligencia. Tomar ese tiempo para construir un laboratorio pensado entre todos de experiencias, y lo primero, esto también lo dice Melancon, es encontrar un lenguaje común, y lo observa en las instituciones educativas, en ANEP, que no tenemos un lenguaje común, no tenemos una normativa coherente, dice él, porque hay una normativa con contradicciones. Por ejemplo, la supervivencia del concepto de adecuación curricular, cuando estamos, por el decreto 350, construyendo un abordaje en clave DUA. Y si no encontramos un lenguaje común, no vamos y las contradicciones de la normativa, y pensamos juntos, no vamos a poder encontrar un abordaje común a lo que vivimos día a día en las instituciones. Cómo cambiar el paradigma, porque el paradigma no se cambia solamente con leyes, decretos, documentos, se cambia en el territorio. Entonces, bueno, esto que está aquí escrito, diseñar estrategias para estar juntos, trabajar desde la idea de capacidad de todos y todas, profes y estudiantes, y no desde la idea del déficit, no puedo, no estoy preparado para esto, no desde estrategias reparatorias cuando pensamos en los estudiantes. Y la otra idea, rápidamente, porque ya estoy muy excedida de tiempo, esta idea de los gestos mínimos, no esperar grandes cambios. Empezar con pequeños pasos, con pequeñas acciones. Un gesto mínimo puede ser, por ejemplo, ese profe salga e identifique que hay un estudiante que no está y le proponga una evaluación en otro día, y tenga un momento de conversación, y después lo lleve a un espacio colectivo, por ejemplo, un espacio como los que tenemos de los proyectos de acompañamiento pedagógico. Un gesto mínimo
dicen estos autores, Carlos Escliar, por ejemplo, en Pedagogía de las Diferencias, que eso antecede a cualquier propuesta didáctica, a cualquier reforma de leyes, cualquier proyecto político y pedagógico, un gesto mínimo. Los gestos mínimos son muy importantes, dicen estos autores, porque son verdaderamente instituyentes. Hay algo que capta ese profesor o ese director o ese psicólogo o quien sea que esté allí componiendo la situación, algo que le falta a la escena, algo que no está explicado con los protocolos anteriores o con la teoría anterior. Entonces, presta atención para tratar de entender lo que está ocurriendo, despojándose, lo puse en mayúscula, de la tentación de juzgar. Son gestos de interrupción porque lo que iba a ocurrir, que si iba a sacar una nota, una calificación baja, se interrumpe el protocolo que pertenece a la concepción tradicional y se abre el espacio para pensar una alternativa. Por eso dice ahí que componen una forma alternativa, una nueva forma, aunque uno tenga forma, es simplemente un paso, un gesto, un abrir la puerta. Y como para dejarles la idea de dónde poder encontrar algún ejemplo, aunque seguramente todos y todas ustedes han estado pensando ejemplos en su propia experiencia, hay un libro, Imágenes de lo no escolar, de Silvia Duchaski, que habla de estos gestos mínimos y nos invita a ver un documental que se llama La Batidora, que es la historia de una radio en el cono urbano bonaerense, hecha por los profesores y maestros le llaman, eh, en el que participan estudiantes que cursan y estudiantes, entre comillas, desertores, dice el texto de Duchaski, nosotros le llamaríamos desvinculados. Y la película Entre Muros, una escena en la que un profe de filosofía intenta entrar en diálogo con una estudiante migrante y no lo logra, y finalmente entablan un punto de encuentro, se abre un punto de encuentro a partir de un interés en común sobre un texto de Platón, nada más ni nada menos. Y el profe entra por ahí y después no pasa más que eso, pero entró en contacto con esa estudiante que parecía que no conectaba con lo que la propuesta del profesor. Como ejemplos de kairos, de detener, suspender algo, el tiempo, y de gesto mínimo. Y después tenía pensado Bien. esto, pero lo dejo, porque ya sé, Maru, estoy repasada, pido disculpas, lo dejo en la presentación. Bien, muchas gracias, Mónica. Sabemos que el tema da para hablar muchísimo más, Mil disculpas. ¿no? Y sobre todo desde la gestión es un tema y un debe bien importante a trabajar, a compartir y a reflexionar. Quisiera leer algunos comentarios que te dejaron en el muro y en dos palabritas respondés. Es un Dale. trabajo constante de repensarnos constantemente como personas y como educadores. Genial todo lo que dices, pero los docentes en la diaria solemos preguntarnos cómo hacemos para conectar más con el Kairos en la práctica educativa sin que nos atosiguen el cronos institucional de los hechos. Me parece importante esa idea de que no todo cambia desde las legislaciones, autoridades, etcétera. Los cambios de paradigma deben comenzar a realizarse también desde el territorio. Adelante. Bueno, esta pregunta estaba casi como cantada, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando no hay tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? Scliar y Duchaski lo que hacen, sobre todo Duchaski, que acompaña en territorio, en el cono urbano, ya tiene un proyecto que le llama Clínica de las Instituciones Educativas y acompaña a los directores, a los maestros, a los profesores, en instituciones, como dicen los argentinos, estalladas hace mucho. Su abordaje viene más bien por el lado de la inclusión, de la educación inclusiva desde lo social y económico, y ella habla de docentes trastornados. Y el estar trastornado lo emplea positivamente en un sentido de estar ocupado permanentemente por el tema, estar pensando permanentemente por el tiempo, no esperar al tiempo institucional. No, o sea, yo sé que es un tema para discutir, pero es algo así como volver a recuperar la pasión y en pasillos, como lo hacemos habitualmente, en pasillos,
en los grupos de WhatsApp, en una conversación, porque además lo hacemos habitualmente. Cuando nos reunimos los profes, hablamos de las cosas que nos suceden. Fíjense que el libro este que les recomiendo se llama Imágenes de lo no escolar. Y ella lo que dice es que lo no escolar está en lo escolar permanentemente, es decir, que incluso trae a un filósofo que ella transita mucho, que es Deleuze, que dice que le hace acordar esta queja de los profes, con la cual a la cual me sumo, a una imagen bíblica de aquel profeta que se vivía quejando de que Dios lo mandaba profetizar, llevar la buena, no sé, de Dios, y no quería, y él tenía que hacer. Entonces Silvia Duchaski dice, eso nos pasa a los profesores, salvando, por favor, no estoy violando la laicidad, estoy trayendo a una reflexión filosófica, porque queremos dejar de pensar en ser docentes y no podemos. Este es como un imperativo de nuestra pasión pedagógica. Es más allá del tiempo escolar. Bien, muchas gracias, Mónica. Perdón. Excelente la exposición, hay muchos comentarios positivos en el chat. Va a quedar colgada todo el congreso, así que después pueden cualquier cosa conectarse con Mónica desde Planeamiento Educativo, que la pueden ubicar allí Sí, perdón, en no dije educación eso. secundaria. Muchas gracias, Y Maru. si no, nos escriben y con mucho gusto pasamos los contactos de todos los expositores. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas Damos gracias. tiempo para el cambio de intérpretes. Vamos a invitar a Silvia.